Bueno, bueno, comenzamos la grabación. Hola a todas y todos. Vamos a contar en esta ocasión con la entrevista que le vamos a realizar a Federico Brugaleta. Federico gentilmente accedió a participar de esta instancia como para poder contarnos un poco su trabajo de investigación en el marco de su tesis de maestría. Federico ha hecho un recorrido que involucró, digamos, la realización de una maestría y también completó recientemente su doctorado bueno, con una investigación que además se convirtió en gran medida en una línea de investigación que unió, digamos, sus decisiones preliminares con el recorrido que condujo a la elaboración de su tesis de doctorado, y ese es uno de los temas de interés de esta entrevista, que esperamos que Fede nos pueda contar un poco su recorrido allí, y su tema o sus temas, digamos, él ya ahora nos contará más detalle, pero tienen que ver con las ediciones de la obra de Paulo Freire, bueno, allí desde cuestiones que tienen que ver con las agencias editoriales hasta el propio derrotero de esas publicaciones, estuvieron dentro del campo temático que a Federico le interesó. Bueno, entonces a nosotros, Fede, nos interesa en este caso tener esta entrevista de un ratito de conversación con vos un poco sobre la cocina de esa investigación. Yo te comentaba que para el taller de tesis lo que nos interesa compartir con quienes están cursando es un poco este perfil de distintos tipos de elaboración de trabajos de tesis, para mostrar de alguna manera cómo en el campo de nuestras producciones hay distintas estrategias y recorridos posibles, y desde la cocina de la investigación un poco, eh, bueno, dialogar incluso con a veces los que suelen ser los recorridos más estandarizados de textos metodológicos que quizá le restan un poco de vitalidad, ¿no es cierto?, a todos los movimientos que nosotros hacemos con nuestras decisiones de investigación en la práctica, que son muchas veces más dinámicos de lo que resultan en esos manuales o textos un poquito más lineales, digamos, ¿no? Entonces, Federico, bueno, te agradecemos entonces tu participación, y lo primero que te queremos preguntar es, bueno, ¿cómo fue para vos el recorrido que te condujo desde eh, la definición de un campo temático general de interés, digamos, a la definición específica de tu tema de investigación y tu problema de investigación? ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo fue si pudieras reconstruirnos un poco ese paso Ujú. inicial, digamos, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, gracias al equipo del taller por la invitación, porque, bueno, también yo acabo de terminar como mi proceso de tesis y está todo muy todavía en caliente el proceso, entonces es un desafío para pensarse en estos años desde que empecé la investigación o mi recorrido académico en un proyecto de investigación hasta aquí, que al menos ya estaríamos en el sexto año, ¿no? Sexto, séptimo año desde que formulé por primera vez una pregunta que quizás ahora que pienso empezó muy pegadita a la preocupación por la circulación de saberes y prácticas pedagógicas a fines del siglo XIX vinculada al normalismo. Yo estaba terminando la carrera de Ciencias de la Educación, en ese tiempo por unas cuestiones de familiares me tuve que volver a mi pueblo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y tuve en contacto con el archivo de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay. Y ahí empecé a bosquejar un problema que después no prosperó en tesis, ¿no? Pero sí que me conectó con, un, con una pregunta sobre cómo circularon los saberes pedagógicos. Y ahí encontré una editorial Appleton, que era una editorial norteamericana que editaba en castellano para toda Hispanoamérica, pero quedó ahí, y ahí se frustró. Después tuve la posibilidad de recibirme, y enseguidita que me recibí volví a La Plata, y me enganché en la cátedra, digamos, a trabajar, ya era escrito, y después surgió la posibilidad de ser profesor en la cátedra de Historia de la Educación General, y ahí me di cuenta, lo había identificado como estudiante, pero después como profe, la importancia que tenían los libros como
vehículos de transmisión de ideas pedagógicas. Pero me di la posibilidad de abarajar de nuevo. Dije, bueno, quiero hacer normalismo, dedicarme a fines del siglo XIX, o encaro otra cosa. Y me acuerdo puntualmente cuando decidí eso, lo conversé con Leandro Estaño, que en ese momento, bueno, lo sigue siendo un colega de la cátedra, pero que me ayudó a pensar ese problema inicial, y partí de un libro que me había regalado mi mamá, que era un libro de Paulo Freire, que ella lo había adquirido en 1973, cuando era estudiante de trabajo social en Paraná, en Entre Ríos, de Paulo Freire, y me pregunté cómo le había llegado ese libro a mi mamá. ¿No? Es una pregunta muy íntima en un punto, que era la herencia de cómo la lectura de Freire había llegado a mi familia, en un punto tenía que ver porque yo había hecho ciencias de la educación como estudiante, pero claro, ahora lo estaba pensando desde la historia de la educación, y desde una bibliografía que era la historia cultural francesa, ¿no? Básicamente por las lecturas también que me proponía la profesora titular, Silvia Finocchio, ¿no? Roger Chartier, Robert Darnton, ¿no? Había un diálogo que ya no era una pregunta íntima, ¿no? Sino que se iba construyendo como un problema, y fue allí cuando me animé a barajar de nuevo y decir, no, quiero ir por acá, quiero entender esto, cómo el libro de, un, de un pedagogo brasileño llegó a Concepción del Uruguay y después me llegó a mí, y cómo podía explicar esa historia. Y en particular me detuve en el logo del libro, en la tapa, de un barco con una cruz que tenía, ¿no? Además del sello del siglo XXI que lo editaba en Argentina, y, y extrañamente, porque para mí fue un descubrimiento, yo suponía que los editores de Freire en Argentina estaban asociados al peronismo de izquierda y por lo tanto al catolicismo tercermundista. Era mi hipótesis preliminar por las construcciones que tenía en ese momento, y lejos de ser católicos argentinos, resultaron ser protestantes uruguayos. Y ahí se me explotó la cabeza, ese es mi recuerdo, ¿no? Fue como decir, wow, fascinación. De hecho, y ahí, y ahí también decidí, y fue una cosa muy pegadita a la otra, inscribirme. Yo ya estaba siendo profe de ciencias de la educación, quería dedicarme a la historia de la educación, y siempre me había quedado el gusto por hacer el profesorado en historia. Fue de esos dilemas de que uno tiene que elegir qué carrera. Bueno, de hecho me anoté las dos, pero prosperó ciencias de la educación. Entonces me quise dar una chance con la disciplina histórica y dije, bueno, en vez de hacer la maestría en educación, aprovecho que en la Facultad de Humanidades había una maestría en historia y memoria, es decir, especializada en historia reciente, como en pocas universidades de América Latina, digamos, estaba en el lugar justo para estudiar historia reciente, ¿no? Una maestría que se había iniciado apenas 10 años antes, pero que ya tenía trayectoria y que además tenía relaciones con la Comisión Provincial por la Memoria. Miré el plan de estudio y me enganché. Entonces es como que cambié de tema y también hice un movimiento dentro de la Facultad de Humanidades. En vez de elegir la maestría en educación, opté por hacer la de historia como para darme ese repechaje con la disciplina, ¿no? Porque tenía como esta sensación de que necesitaba un diálogo con historiadores. Eh, y ahí es donde empezó a crecer el proyecto de investigación, donde hice las primeras formulaciones, y al año me surgió me empecé a postular a becas, y en el 2015 me salió, después de haber perdido en otras ocasiones, la beca doctoral de CONICET, lo cual supuso una tensión, porque yo estaba inscrito para hacer una maestría, y de repente tenía financiamiento para hacer un doctorado. Y ahí fue quizás, bueno, el primer dilema, podría decir. Bien, Fede. Con relación a esto, digo, a mí me parece re interesante esto que contás. Y te agrego alguna cuestión o pregunta. Digo, por un lado, este primer dilema, digamos, con relación al financiamiento para el doctorado y tu opción por una maestría, em, ¿te llevó
a plantearte a vos en algún momento no hacer la maestría y directamente saltar al doctorado? ¿Y cómo dialogaste un poco con ese dilema? ¿Cómo lo resolviste? Eh, Digo, si lo planteaste con una conversación con tu directora, si lo pensaste vos, si tenía que ver con, bueno, con calcular cuestiones de tiempo, de esfuerzo. ¿Cómo lo masticaste eso, Fede? Eh, sí, yo tuve un primer dilema que tenía que ver con esa tensión, que es una tensión, digamos, producto de la prosperidad, ¿no? Es decir, con una beca de financiamiento para estudiar un posgrado durante 5 años, ¿no? Producto de una política pública que a mí, habiéndome egresado de Ciencias de la Educación a los 26 años, como salida laboral se me abría la posibilidad de hacer una carrera de investigación, o iniciarla siquiera, o experimentarla, porque, bueno, la carrera de investigación es más allá de una beca. Pero eso antes no existía para graduados de Ciencia de la Educación. No existía como posibilidad, o existía a cuentagotas. Entonces yo estuve en un momento muy tenía su sesgo. ¿Y cuál es el sesgo de Sores por habitante en el país? Y por lo tanto se estaba financiando mayormente doctorados y no maestrías. Eh, Cuando yo me postulo la beca, me postulo con Silvia Finocchio como directora, mi titular de la cátedra, y con Ana Barleta, que era la coordinadora de la maestría. Y recuerdo que las dos, y también, bueno, Leandro participó mucho de esas conversaciones, me alentaban a hacer todo, ¿no? Me dijeron, sí, vas a tener tiempo, pues yo decía, me pagan para hacer un doctorado, voy a maestría en el medio. Y recuerdo que Ana particularmente me dijo, bueno, yo te acompaño en el doctorado, pero no me abandones la maestría, ¿no? Como un compromiso, ¿no? Y también como una apuesta. Porque efectivamente había una dinámica del sistema científico que priorizaba la formación de doctorado y que eso hacía que las maestrías se como, iban perdiendo cierto podio en el lugar, pero que para mí era muy importante hacer la maestría, de habilidad específica. Yo estudiaba, lo había comprobado directamente. La cursada de la maestría fue muy formativa, aparte de una maestría que tiene muchos estudiantes latinoamericanos. Entonces, yo quería además, y ahí ya voy construyendo un problema de investigación que tenía que ver con la circulación de los libros en la historia reciente, pero que suponía también una perspectiva y una latinoamericana. Entonces, eh, que ese territorio y esa escala latinoamericana del objeto de investigación. Eh, Así que eso fue la razón por la cual hice las dos cosas. Mientras cursé, y de hecho me llevó gran parte de la beca, me llevó el recorrido por la maestría, y en principio recuerdo que mi dilema era que tenía que ser estudiante primero, ¿no? Estudiante de posgrado, que suponía cursar y hacer los trabajos. Pero yo muy rápidamente empecé el trabajo de campo también, que ahora podemos charlar un poquito sobre eso. Pero tuve, por ejemplo, que dedicar un año entero, cortar trabajo de campo y cortar cursada para hacer trabajos adeudados, ¿no? Y entender que eso era parte de mi condición de estudiante de posgrado, hacer los trabajos. Y que la gran mayoría los podía vincular con mi tema de tesis y en otros no. Y entonces tenía que cumplir con. Y esos fueron como destiempos que tuve, ¿no? Avancé, no es que uno hace un recorrido prolijo por más que lo planifique. Entonces, al mismo tiempo que hacía trabajo de campo, cursaba los seminarios, escribía los trabajos y bosquejaba intentos de escritura de planes de tesis. Y ahí fue, en esas instancias de la maestría, de taller de tesis, seminarios específicos metodológicos que ofrecía la maestría,
conversando con mis compañeros de la maestría, es donde empecé a delimitar a qué iba a encarar como tesis de maestría, qué recorte le iba a hacer a la tesis de maestría y qué letra, por decirlo de alguna manera, me iba a dejar para el doctorado. Y era difícil de anticipar eso, porque al mismo tiempo estaba viendo qué tenía y descubriendo cosas nuevas. Entonces, si, si yo repaso mis primeros bocetos de planes de tesis, eran muy megalómanos, eran muy grandes para la maestría, eran muy grandes, muy pretenciosos. Entonces el desafío fue achicar y sentirme seguro con esa decisión de que era preferible una tesis más corta en páginas. Recuerdo que era la cuestión, bueno, 150 páginas es suficiente. Entonces, decir, ¿cómo construyo una tesis de, bueno, son 150 páginas, son 3 capítulos, algo de la economía de la escritura, ¿no? Pero eso fue mucho posterior, fue cuando en los últimos años tuve que resolver la redacción de la tesis. Pero en esos momentos recuerdo que el dilema era, bueno, ¿cómo recortar el objeto? Y ahí lo que traté de hacer es vincular la tesis a la maestría. Entonces, tesis de maestría en historia y memoria tenía que ser una tesis fuertemente de historia reciente. Y que todo lo que era pedagogía o lo que tenía que ver con un problema estrictamente de historia de la educación o de pedagogía o relativo a Paulo Freire, me lo iba a guardar para el doctorado, que era el doctorado en ciencias de la educación. Entonces, lo que me ayudó a resolver ese dilema era dialogar con el estado de la cuestión de la propia maestría. Entonces, una de las cosas lindas que tiene nuestra facultad, la Facultad de Humanidad y Ciencia de Educación, es que tiene una política de acceso abierto. Si todas las tesis están públicas, entonces uno puede ver la historia de una maestría en las tesis que se publicaron. Entonces ahí me fijé, bueno, con qué otras tesis podía dialogar yo en la maestría. Y había tesis de historia reciente uruguaya, había tesis que trabajaban archivos de la represión, pero no había ninguna tesis, o había muy pocas tesis sobre historia reciente de la educación. Había algunas en la maestría. Entonces ahí yo dije, bueno, yo me tengo que concentrar en hacer una tesis, que en este caso ya estaba delimitando, que se concentra en la experiencia de esta editorial protestante uruguaya. ¿No? Que el foco, el corazón tenía que ser historia, dialogar con la historia reciente del Uruguay y con la historia reciente de la edición, atravesando los problemas de la historia reciente, en este caso la figura del editor, que fue Julio Barreiro, y el trabajo con archivos, que el trabajo con archivos, la reflexión sobre el trabajo con archivos, los testimonios, los documentos de archivos de inteligencia, era muy importante como problema en la maestría. El exilio, por ejemplo, era otro problema muy propio de la maestría de Historia y Memoria. Entonces traté de colocar esos problemas de la maestría, concentrarme en esos problemas en la tesis de maestría. Y mientras digo esto, también pienso que no pocas veces, que fui y volví muchas veces en esos recortes, que me tenté con cosas que pensé que tenía que encarar, cuando, por ejemplo, básicamente cuando descubrí a estos protestantes, cuando los conocí, mejor dicho, ¿no? Me fascinó tanto que dije, bueno, ya fue Pablo Freire, yo me tengo que dedicar a estos muchachos. Yo tengo que ver cómo fue el protestantismo de izquierda en América Latina, eh, y no avancé en esa decisión. Aparte tenían una revista, que es la revista Cristianismo y Sociedad, que es un oro en polvo para alguien que le gusta la historia reciente, los problemas sobre la discusión de la violencia revolucionaria, el papel de los cristianos en la construcción de Frente de Masa a los 70. Es muy rico. Entonces, bueno, me dedico a los protestantes y sobre eso lo desandé. Dije, bueno, no, volver, porque me alejaba mucho de mi objeto de estudio, pero que también era un objeto de deseo, Claro, ¿no? claro. Que así me parece importante. Entonces me recuerdo que ahí dije, bueno, en la maestría me voy a concentrar en la editorial Tierra Nueva, que me permite dialogar con estos problemas del
protestantismo de izquierda, pero cerca de mi objeto de la circulación editorial de Freire para el doctorado. Genial. Che, ahí, bueno, nada, me parece muy bueno esto que contás para quienes están como en esos preliminares, ¿no? De ir pensando sus temas, sus problemas, porque por un lado muestra un poco cómo es, cuáles son algunos de los dilemas de los procesos reales, ¿no? De esas formulaciones que muchas veces no son estrictamente técnico-metodológicos, sino que tienen que ver con otro tipo de circunstancias, desde cuestiones, como vos decís, de deseo, de impronta personal, de cosas que nos marcaron. Bueno, vos contaste ahí, ¿no? Cómo estaba presente este libro que le llega a tu mamá, como en el origen, ¿no es cierto?, de esta construcción que termina siendo todo tu trabajo de investigación. Pero también me pareció muy interesante cómo, digo, para subrayar algunas cosas de todo lo que vos contaste, que está muy bueno, me pareció muy interesante cómo fue perfilándose en tu tema de investigación, eh, el- como el diálogo con la especificidad de la carrera en la que vos estabas, en la que vos estabas estudiando, ¿no? La carrera de la maestría en Historia y Memoria en este caso. Pienso en este caso en la maestría en Educación y pienso que a veces uno tiende a ver o a sentir, ¿no? Que hay ahí como una especie de separación, ¿no? Entre las actividades formativas, ¿no? De los seminarios, etcétera, etcétera, y el trabajo de la tesis como otra elaboración, y me pareció muy interesante esto que vos contaste, de bueno, cómo visto ya desde el recorrido, desde el final de la historia, ¿no? Bueno, uno vuelve a mirar ese pasaje por esos seminarios que a veces uno sentía que no conectaban tan directamente con sus temas y sus problemas y que no iban a parar al texto de la tesis y que sin embargo también fueron pasos necesarios, ¿no? en la producción de la investigación porque nos aportaron, bueno, conversaciones con compañeros, el acceso a, digamos, la detección de núcleos de problemas del campo a los que hay que mirar con el rabillo del ojo, pero no dejar de mirar, digamos, ¿no? Entonces, que estaban ahí, ¿no? Resonando en nuestras preocupaciones. Y también esto otro bueno, del balance, de cómo se fue jugando en tus decisiones de investigación, el balance entre, bueno, qué era lo que iba a terminar siendo tu tesis de maestría y qué iba a ir a parar como especificidad de la producción del doctorado, ¿no? Con este desafío que, bueno, que afortunadamente, como vos decís, se enmarca en una política pública que estimuló ese tipo de recorridos, pero que por otra parte no deja de ser un desafío que es, bueno, cómo ver cómo planificar de golpe, ¿no? Saltar, digamos, de algo que estaba más centrado en un recorrido de formación para la maestría a algo que se proyecta mucho más allá y que, bueno, entonces nos incrementa la cantidad de decisiones y las vuelve más complejas además, ¿no? Porque hay que casi que decidir simultáneamente dos investigaciones, digamos, ¿no? Entonces, una dentro de la otra, o una continuación de la otra, o pongo en pausa esto y apuesto a lo otro. Bueno, todo eso es muy interesante en tu relato. Yo ahora te quería preguntar, Fede, para que nos cuentes un poquito, bueno, algunos rasgos, aunque sea que, digamos, casi desde el impresionismo, más que de la cuestión técnica, del trabajo de archivo que vos tuviste que hacer en relación con estas decisiones iniciales de investigación, ¿no? Si vos tuviste claro de entrada qué archivo, cómo abordar ese archivo, si los archivos son entes que se mueven más de los que uno se imaginaría cuando habla de un archivo justamente como algo un poco estático, si bueno, lo que vos escribiste en tu plan de tesis fue finalmente, limitó y delimitó claramente el archivo que vos abordaste para tu trabajo, o si en la marcha de la investigación ese archivo se fue multiplicando o convirtiendo en otros archivos distintos de los que habías imaginado al comienzo. Bueno, un poco eso, Fede, que nos cuentes esa parte de tu trabajo. Sí. Bueno, podría decir que el archivo o el corpus empírico eh, me modificó sustancialmente el proyecto inicial. Eh, no del todo, pero le cambió el enfoque, lo dio vuelta. Cuando yo leo el plan que presenté para la beca de CONICET, el título era La recepción de Paulo Freire en Argentina, porque quería dialogar con todos los estudios de la recepción de Foucault, la recepción de Marx, la recepción de
bueno, de Althusser, en el caso de Marcelo Starsemon, por ejemplo, ¿no? Un conjunto de compañeros, colegas, algunos de mucha formación previa, que estaban con esa pregunta, es decir, ¿cómo era leído determinado autor en el contexto nacional argentino? Con ese tema me presenté y por lo tanto, empíricamente, ¿qué suponía ese proyecto? Que yo iba a registrar lecturas. ¿Y cómo iba a registrar lecturas? Iba a registrar lecturas a través de la prensa nacional y sobre todo la prensa pedagógica. Ese era mi proyecto 2015, que lo quiero mucho porque me hizo ganar la beca, digamos, no lo... eh, pero me pasó algo en el medio, que fue un día, y estaba en Concepción de Uruguay en ese momento, agarré la guía telefónica de Montevideo, busqué el nombre Barreiro en la guía, levanté el teléfono y lo llamé a un tal Barreiro de Montevideo, y del otro lado me atendió el teléfono y me dijeron, para esas cosas tenés que hablar con mi hermano. Bueno, muy bien, me pasa el número de su hermano. Entonces llamo al hermano y me contacté directamente con el hijo de Julio Barreiro, que me abrió las puertas de su historia familiar y la de su propia casa y del archivo personal de Julio Barreiro. Es decir, el archivo del editor, del director de la editorial Tierra Nueva. Y ahí crucé el charco. Fue mi primer viaje a Montevideo. Eh, y tiene que ver con esa cosa media casual, o que yo puedo reconocer algunos me decían, cuando yo contaba mi tesis inicialmente, me decían, bueno, vos estás súper enamorado, como súper entusiasmado con tu tesis, y es verdad, a veces uno estaba muy, no me acuerdo ahora la palabra exacta que me decían, pero como un poquito cebado, ¿no? Entonces es verdad, a veces uno se ceba y va para adelante sin calcular mucho, pero esas cosas también suceden porque uno le pone ese tipo de iniciativas. Te animás a levantar el teléfono y hacer una llamada a un desconocido. Y eso yo tuve suerte. Del otro lado, no solo estaba el hijo, sino que estaba la viuda de Barreiro. Fui a conversar con ellos, me permitieron acceder a su casa, a sus memorias, y me contactaron con todo el mundo, porque yo quería hacer una tesis de historia de la educación, pero ellos justos también estaban en un proceso de memoria familiar, ¿no? Compleja, como todas las memorias familiares, sobre todo los vínculos filiales, eh, pero estaban muy abiertos a mi trabajo y me permitieron muchísimas cosas y me conectaron y me avivaron de archivos, ¿no? Es cuando uno conecta con un sujeto que te lleva a otro, ¿no? Y ahí fue como desde Montevideo, ellos mismos me dijeron, tenés que ir a la biblioteca de la Facultad de Teología del ICEDET en Buenos Aires. Yo no tenía ni idea qué era. Y bueno, resultó ser una histórica facultad de teología protestante, de mucha tradición y de mucha importancia en la construcción de una teología latinoamericana, una biblioteca inmensa que yo desconocía en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y en esa biblioteca estaba el archivo de la editorial Tierra Nueva. Entonces, eso son cosas de suerte, digamos, en un punto. Y me transformó la tesis, ya no era la recepción de Freire en Argentina. Ya eso se me voló por los aires, no era la lectura, era el editor, era quién construyó el libro, cómo lo hizo, por qué, en el marco de qué redes, qué sentidos le dio a la pedagogía de Freire. Entonces ahí esos yo diría que fueron los dos archivos principales en términos documentales, ¿no? Yo prefiero utilizar el término archivo para referir a los fondos documentales, es decir, porque a veces hay usos metafóricos del archivo, ¿no? Es decir, bueno, el archivo es todo el corpus. El corpus empírico es la instrumentalización que hace un académico, un becario, un investigador, una investigadora de distintos materiales. Algunos son materiales de archivo, que en general son documentos, algunos son audiovisuales, otros son en papel. Distintos son los testimonios, ¿no? Que también hice muchas entrevistas de corte testimonial.
Algo que efectivamente la maestría en Historia y Memoria me aportó muchísima formación metodológica, ¿no? ¿Qué implica la importancia que tiene el testimonio en la historia reciente, ¿no? Para documentar procesos que de otra manera eh, serían difíciles. El otro tipo de acervo, también en Montevideo, fue la solicitud por una ley que existía en Montevideo y no existía en Buenos Aires en ese momento, que era una ley de acceso a la información pública, que me permitía, en tanto investigador, solicitar el prontuario de Julio Barreiro en la policía de Montevideo, que era la policía tiene un departamento, que es la DNII, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y el prontuario es básicamente un documento que registra, ficha patronímica le dicen allá, registra el seguimiento que le hizo la policía de Montevideo, Julio Barreiro, antes, durante y después de la dictadura de Montevideo, ¿no? De la dictadura del Uruguay del 73 al 85. Y ahí me encontré con otro tipo de documentación, no ya el archivo personal de Barreiro, no el archivo administrativo de la editorial que había quedado en Buenos Aires, sino un archivo producido por agentes de inteligencia. Entonces, fui componiendo distintos tipos, trabajé con distintos tipos de archivos y el corpus empírico se sumó además testimonios y trabajo con publicaciones periódicas, en este caso, como mencionaba, la revista Cristianismo y Sociedad o documentos de este movimiento protestante de izquierda, en archivos que pude consultar en bibliotecas y archivos de la Iglesia Metodista en Uruguay, por ejemplo. Okay. Pero es muy difícil de prever eso anticipadamente, creo yo, ¿no? Uno puede tener una intuición, y creo que una vez que agarrás, en mi caso, creo que no es difícil de transferir a todas las investigaciones. En mi caso, una cosa me fue llevando a la otra, y creo que los que fueron significativos, insisto con esto, los hijos de Barreiro y la viuda de Barreiro, me conectaron con mucha gente, ¿no? Y me presentaron, me dijeron con quién tenía que hablar por el dato, bueno, no lo dije, lo di por entendido, de que Julio Barreiro había fallecido en el 2005. Claro. Yo ni siquiera había arrancado la carrera de Ciencia y Educación. Claro. Es decir, no tenía la posibilidad de entrevistar al principal protagonista de la historia. Claro. Y eso, lo que al principio era una desgracia, decir, ay, mirá si hubiera podido hacerle una entrevista, terminó siendo yo creo que fue mucho mejor, porque hasta creo que si Barreiro hubiera estado vivo, me hubiera dado un relato muy fuerte de su experiencia, y quizás no hubiera podido yo meterme en su archivo y hacerme las preguntas por mí mismo respecto a lo que hizo. Pero bueno, qué sé yo, son esas cosas que vos decís, bueno, son límites, es decir, estaba difunto la persona que yo quería investigar, pero uno le puede encontrar de un modo u otro alternativas a eso, ¿no? No, realmente muy interesante esto que contás por varias razones. Me parece que para quienes escuchen la entrevista, por un lado, reconocer, digamos, que los archivos son, en el sentido que vos usás la palabra, ¿no? Como bien preciso, digamos, ¿no? Con relación a una forma de organizar los documentos, en este caso, para, bueno, que vos pudieras también acceder a su consulta. Digo, que los archivos no son entes inertes, digamos, que están vinculados a una trama de relaciones y de vínculos humanos, y que, bueno, uno cuando entra en un archivo entra por esa trama y además recorre de alguna manera esa trama, ¿no? Esto que vos contabas de cómo el hijo y la viuda de Barreiro a vos te van conectando con formas, con distintos archivos, porque te sugieren, te recomiendan que sigas ese hilo, y cómo además eso te lleva a vos a recorrer archivos que tienen además identidades, podríamos decir, propias, ¿no? Una cosa es un archivo privado de una persona, de un intelectual, de un animador del mundo editorial, otra cosa es un archivo de acceso público, otra cosa es un archivo que tiene esa zona gris, que son los archivos de inteligencia, en donde, bueno, vos lo has trabajado también mucho, ¿no? Digamos, hay allí como una doble faz, pertenecen a la esfera pública, pero no son de consulta abierta, sino que requieren a su vez todo un recorrido para acceder a ciertos documentos que
que te imponen, digamos, ciertas categorías de clasificación, ¿no? De qué es accesible, qué no, qué parte de esos documentos se puede leer y publicar y qué partes no, bueno, en fin. Me parece que ahí hay algo muy interesante para quienes estén pensando temas que puedan implicar un trabajo de archivo, pensar el archivo como algo mucho más dinámico de lo que a veces uno se imagina, digamos, ¿no? A primera vista, y también eso estuvo muy bueno que vos lo dijeras al final, también eso además a veces es muy difícil de anticipar en toda su heterogeneidad, su diversidad, su movimiento, digamos, ¿no? Uno puede imaginar un archivo, incluso hasta lo puede conocer antes de empezar a hacer la investigación, porque lo frecuenta por distintas razones, pero cuando uno lo empieza a abrir, a leer, ¿no? Cuando empieza digamos, cuando lo mira con la mirada inquisidora de un investigador, el archivo se empieza a mover, digamos, ¿no? Este, Ujú. vive otra vida, digamos, a partir de la lectura del investigador y uno le encuentra cosas que no había visto aunque lo conociera mucho, digamos, ¿no? Entonces me parece bien interesante tus observaciones en esa clave, Fede, y bueno, y cómo conectan, ¿no? Incluso, bueno, tus temas han tenido que ver o tienen mucho que ver con la historia reciente, y ahí hay un lugar del testimonio, pero incluso hay todo un terreno que tiene que ver con la etnografía de archivo, que incluso, aunque no conecten estrictamente con el campo de la historia reciente, también le dan valor al testimonio que acompaña, digamos, el archivo, ¿no? Las formas de leer esos archivos, aunque sean archivos que no sean estrictamente documentos sobre nuestra historia reciente, ¿no? Es decir, archivos, hasta los horarios de acceso a un archivo nos dicen cosas, ¿no? Yo recuerdo algún colega que me contaba que había trabajado sobre archivos del Partido Socialista a fines de la década del 90, y que el horario, digamos, en donde todavía más se frecuentaba la biblioteca, o el archivo, perdón, del partido, tenía que ver con el horario posterior a las 18 horas, porque era el horario en el que en el periodo de fundación del partido salían los trabajadores de las fábricas, digamos, ¿no? Entonces, hasta esas cosas te hablan de un archivo, ¿no? Y son posibles de ser leídas, ¿no? No solo los documentos Ujú. que residen en el archivo, sino la vida del archivo se puede leer como parte de nuestro objeto de investigación. Bueno, yo recuerdo que en tu tesis de maestría había mucho de esa especie de paratexto del archivo, podríamos decir, ¿no? De esa vida del archivo, ¿no? Poder identificar los rasgos de un archivo personal, los rasgos de un archivo público, de uno semipúblico, de qué se puede acceder y qué no, qué categorías te impone ese archivo vos como investigador y cuáles construís vos para releerlo, digamos, ¿no? Así que me parece que hay como mucho, mucho y muy buen material en tus referencias que me parece que pueden ser útil para quienes están viendo la entrevista. La última pregunta, Fede, para no robarte mucho más tiempo, pero que me interesaría que nos puedas compartir alguna reflexión al respecto, es si vos ahora que, bueno, que ya este recorrido lo completaste, bueno, vos me decías que todavía está fresco, ¿no? Para vos, pero, digamos, pero que vos podemos decir que lo completaste en el sentido de cerrar, digamos, la presentación y las defensas de las tesis y ese aspecto de tu trabajo. ¿Vos considerás que haya algunas de las decisiones que fuiste tomando que hoy serían distintas si las tuvieras que volver a tomar? ¿Hay alguna decisión de tu investigación que dirías, bueno, yo quizá ahora que hice este recorrido tendría que haber hecho tal cosa, o al revés, ¿no? O alguna que vos considerás que fue un acierto que en ese momento no previste que iba a ser tan potente y que al final dijiste, bueno, wow, de esto. Bueno, recién nos hablabas del llamado telefónico, ¿no? Que parece como un punto de clímax de tu investigación, ¿no? Como una bisagra en tu investigación, pero digo, quizás haya algún otro elemento que vos nos puedas comentar, o no, bueno, también nos puedes decir que no, que ahí hay una linealidad que también puede ser valiosa, digamos, ¿no? Bueno, como te decía, está todo muy fresco todavía, ¿viste? Para hacer como evaluaciones taxativas. eh, Porque, bueno, me pregunto mucho sobre el recorrido. Es una pregunta que la tengo muy presente porque eh, el recorrido terminó bien, ¿no? Logré los objetivos como se esperaba y el sistema me había financiado para que lo haga y eso me deja tranquilo porque uno tiene un compromiso también con, con ese apoyo que tuvo, ¿no? De la universidad pública, del Estado, de ese tiempo que es un tiempo muy privilegiado, ¿no? Porque
pienso, bueno, en otros compañeros que no tienen beca y que hacen sus tesis sin beca, que también lo han hecho y lo es muy posible, con otros tiempos, con otras velocidades. eh, entonces yo siempre tenía como esta cuestión de, bueno, como soy becario, tengo que hacer, hacer las cosas en tiempo, ¿no? Eh, y eso hizo algo intenso el proceso, ¿no? Si yo pudiera elegir, me hubiera gustado otra velocidad, ¿no? Eh, También estas discusiones que tenemos con mis compañeros, ¿no? Es muy difícil, es muy distinto, quiero decir, hacer un doctorado hoy de lo que era hace 20 años, lo que significa hacer una tesis, para no hablar de un doctorado, ¿no? Antes, hace muy poco tiempo, hacer una tesis era la finalización de toda una trayectoria de investigación, la culminación de una carrera académica destacada. Y en nuestros casos de gurises, digamos, que recién nos egresamos de carreras de grado, en un caso, ¿no? O de otros profesionales que quieren hacer una carrera de posgrado, puede ser el inicio de un proceso de investigación, ¿no? Y ese fue mi caso. Yo me inicié. Entonces, eh, eh, tiene esas características mi proceso, ¿no? De mucha experimentación, de mucho aprendizaje, de mucho ensayo y error. Entonces, si vos me decías qué podría ser distinto, no voy a decir que hubiera hecho una sola tesis, pero algo así. No voy a decir cuál, pero en realidad yo tengo la sensación de que hice una sola tesis, nada más que repartida en dos comunicaciones, ¿no? Como proceso, ¿no? Como proceso mental. Eh, Esa es mi sensación. Pero porque la fase de la escritura, la fase final, tiene esas complejidades, ¿no? Y me quedó muy ajustado el tiempo final, ¿viste? Pero bueno, no son cosas fáciles, uno no es una maquinita, ¿viste? Yo pienso ahora y cursé un montón, me llevó un montón la cursada de la maestría. La maestría fue muy intensa, muy generosa también. Eso es una característica nuestra también, ¿no? De nuestras facultades, que nuestras maestrías son formativas, digamos, ¿no? A diferencia de otras comunidades académicas en el mundo, digamos, ¿no? Valen mucho lo que pasa efectivamente más allá del cartón. El cartón capaz que está más devaluado, como pasa como dinámica general, pero la formación intrínseca, al menos en mi experiencia, fue casi como hacer otra carrera más, digamos, ¿no? De hecho lo fue. Aciertos, no me arrepiento, digamos, no me arrepiento de este amor, como para citar a esta cuestión de ir para adelante, dejarte llevar por la intuición, por el deseo, y de dialogar, sí, con la expectativa. Hay permanentes negociaciones, ¿no? Negociación con la propia propuesta formativa, que te pide cosas, ¿no? Que tenés que cursar cuántos puntos, que tenés que entregar los trabajos, que te pide tesis que tienen que tener ciertas características, eh, que te piden formas de hacerte preguntas que no son las mismas formas que nos hacemos preguntas en una clase, o las mismas formas de hacernos preguntas en una organización política, ¿no? Son formas diferentes de hacernos preguntas. Y las formas diferentes que supone la academia a veces son un poco engorrosas, ¿no? De hacer un estado de la cuestión, pensar en qué escribieron antes que uno, eh, aprender a trabajar con documentos, construir una empiria, ¿no? Son cosas que a mí me resultaban muy novedosas, digamos. Eh, pero bueno, insisto, no sé identificar errores o cosas que haría de otra manera. Sí me hubiera gustado otra velocidad, ¿viste? Como Bien. para saborear de otra forma los procesos, pero eso capaz que es justo mi proceso actual, donde añoro ese momento que fui muy feliz en El el estado de antes, tesista. claro, Añorás el estado de tesista, digamos. añoro el estado de tesista, es muy lindo, ¿viste? Yo lo disfruté. Qué bien, qué bueno. Entonces estoy ahí como en un proceso de duelo de que ya está, ya pasó. Entonces, bueno, mi sugerencia final es, bueno, que lo disfruten, que lo aprovechen como una instancia formativa de trabajar con otros, de pensar con otros, porque a veces
es en realidad una tarea muy solitaria porque supone construirse como autor, ¿no? Claro. Y supone animarse a decir la palabra de uno. A mí una de las cosas que Silvia, por ejemplo, me decía, bueno, ¿cuál es tu argumento? ¿No? Tenés la empiria, tenés el archivo, ¿cuál es tu Tú, interpretación? Y una de las cosas que más me costó, claro, ¿cuál era mi palabra sobre lo que había? Después de 5 años de haber trabajado, y no claro. podía decirla, Ujú. ¿no? Las tenía. Después cuando nos juntábamos en un café con Silvia antes que se suba el Costera Criolla entre clase y clase, y en una servilleta me decía, a ver, decime qué pensás del capítulo 1, y Claro, lo anotó. Decime qué pensás del capítulo 2, acá están, me devolvió la servilleta y lo fui a escribir. claro. ¿No? Ahí también vale decir, ¿no? Lo mismo me pasó con Ana Barleta. Eh, la posibilidad de tener esos directores, esas directoras, que quizás no te, que aparte me leyeron la tesis completa, digamos, que tuvieron esa vocación, ese compromiso, pero en mi caso, que compartía la cátedra con Silvia también, y que la comparto con Silvia, era la posibilidad de, entre que salía de una clase y ella salía y yo me cruzaba del teórico al práctico, me decía 2 palabras y era suficiente para seguir Para seguir trabajando, trabajando, ¿no? claro. Pero bueno, eso tiene que ver con mi condición también como docente de la facultad, ¿no? Ujú, Yo hice una tesis siendo docente de la facultad ujú, y, y a mí eso también me dio condiciones de posibilidad, claro, ¿no? De estar muy acompañado por mi directora porque me la cruzaba todas las semanas. claro, Y aunque sean 5 minutitos de la tesis hablábamos. claro. Y bueno, y también los colegas, los amigos, los compañeros de doctorado o de la maestría que uno le lee mucho el proyecto, ¿viste? Cuando sos más par. Entonces, cuando, por ejemplo, las instancias de talleres de tesis, yo me acuerdo que disfruté muchísimo el taller de tesis y la maestría de Historia y Memoria con Daniel Badenes, que él era el coordinador, y Daniel nos hacía, ¿viste? Cruzar todos teníamos que leer a todos y Leer todos al otro. opinábamos sobre el proyecto del otro, y en ese ejercicio uno aprendía mucho y el otro también, entonces esas son como las instancias que me parece que a mí me resultaron más productivas. Genial, Fede. Bueno, no voy a agregar más palabras a tu cierre porque me parece que dijiste muchas cosas súper valiosas que me gustaría que queden con tu voz. Y bueno, nada, en principio te quiero agradecer nuevamente por la generosidad de contarnos un poco la cocina de tu recorrido, incluso con todos estos componentes que vos contás, también del orden subjetivo, de cómo todavía te resuena, digamos, el recorrido que hiciste y te deja algunas preguntas que están abiertas y ahí están presentes para vos, así que bueno, es una generosidad incluso mayor, digamos, la que tuviste con nosotros de poder contarnos esto, así que te agradecemos mucho. Y seguramente, bueno, va a ser muy aprovechado tu testimonio, tu palabra, por quienes están cursando el taller de tesis, para pensar sus temas, sus problemas, sus recorridos, sus decisiones iniciales y también, digamos, para calibrar también, ¿no?, en el imaginario, ¿no?, cuáles son los dramas que enfrentamos como investigadoras e investigadores a lo largo de ese recorrido, ¿no? Los duelos, los desafíos, los aciertos y los errores, y que bueno, las tesis se pueden hacer, digamos, ¿no? Se pueden hacer, a pesar de que a veces parezcan desafíos enormes, ¿no? Se pueden hacer y está bueno que enfrentemos esos Uh-huh. desafíos porque después además le aportamos a un campo de conocimiento nuevas ideas, nuevos hallazgos, más preguntas, ¿no? Así que genial. Así que Fede, bueno, te agradezco enormemente la generosidad en concedernos la entrevista.